El 2015 está dedicado al generalísimo María Morelos y Pavón, pero también, guardando las respectivas diferencias, pudo ser el año de Rafael Bernal. ¿Por qué? Rafael Bernal empezó escribiendo novelas y relatos contrarrevolucionarios, que son los que ponían en entredicho los logros de la Revolución Mexicana. Pero lo cierto es de que es un autor muy olvidado por la academia y por los lectores, aunque también la fortuna es que en los últimos años ha habido un despertar, un interés renovado por la literatura policíaca y la literatura negra en México. Desgraciadamente es un autor olvidado. En realidad es sorprendente el hecho de que no sea un autor leído. Las personas que leen novela policíaca incluso se tardan mucho en empezar a leer a Rafael Bernal porque no hay una cercanía, no hay alguien que diga, hey, miren a Rafael Bernal. Bernal nació en la Ciudad de México el 28 de junio de 1915. La mayor parte de su vida la pasó fuera de México, porque se dedicó a la diplomacia. Sin embargo, su pluma fue fructífera. Escribió poesía, teatro, cuentos, novelas y relatos. Pero El complot mongol es el título más celebrado de su narrativa, ya que con este inauguró el género policíaco en México. Matar no es un trabajo que ocupe mucho tiempo, sobre todo desde que le estamos haciendo a la mucha ley, al mucho orden y al mucho gobierno. Un tema eje en la obra de Bernal fue la corrupción. El complot mongol se publicó en 1969, cuando el mundo vivía la Guerra Fría, y el protagonista, Filiberto García, tiene una misión: evitar el asesinato del presidente de los Estados Unidos durante la visita que hará a México. A través de un retrato oscuro de la vida en los barrios bajos de la Ciudad de México, García trata su propio drama interno y ve pasar a la muerte, así como los reveses de la política nacional. La novela, aunque mirado con seriedad, es otra versión del chiste de que este era un chino, un ruso y un mexicano, y el mexicano siempre sale derrotando a los dos camaradas de trabajo, ¿no? Son personajes más informales, un poco más que se hicieron a sí mismos y también inmersos en un sistema. El complot mongol nos habla de nuestra realidad, nos habla de estos espacios que no son nuestros, nos habla de este mundo, de este país que es nuestro, de esta ciudad que es nuestra y que tiene un montón de contradicciones, que no es blanca ni negra, que es mucho más compleja que eso. De eso habla el complot mongol y habla de un humor negro, una manera de ver la vida ácida, áspera, que en buena medida es la manera en que muchos mexicanos vemos el mundo. Filiberto García es un personaje que viene de la revolución, es un pistolero que no está muy de acuerdo con los gobiernos que ya son civiles, por eso se burla tanto de ellos, y creo que Bernal pues tenía razón al desconfiar de los civiles a los que las cosas no les costaban nada, ¿no? Filiberto García es un outsider de la sociedad, ¿no? Y por eso mismo él tiene una especie de licencia para matar y se le contrata para eso. Filiberto García es un personaje fabuloso porque no es un héroe en el sentido tradicional. Incluso entre las novelas policíacas es un personaje atípico, porque los personajes de novelas policíacas normalmente tienen un código moral muy claro. Filiberto García no. Filiberto García violó mujeres, violó la ley, mató personas y está orgulloso de haberlo hecho, porque además era una cuestión de supervivencia y no tiene ningún problema en decirlo. Y si al final, mata porque lo ordenan, mata por venganza, no mata por legalidad. Que algo que está muy constante en la literatura policíaca mexicana es la desconfianza hacia el sistema y muy particularmente hacia quien imparte justicia. Yo creo que esto permite a Rafael Bernal hacer una mirada que resulta crítica en diferentes niveles. De hecho, la novela policíaca, la novela negra en general,
aunque no sea la intención del autor, termina siendo mucho de crítica social por los temas que toca y por el análisis social que hace de sus personajes. Es a fin de cuentas desenmascarar ese otro lado, que no es solo la autoridad, sino todos participamos de todos los problemas, participamos de este mundo oscuro, sin ética, un mundo que responde a sus propias reglas que no están en un papel. Rafael fue un solitario que se desplazaba geográficamente, y pese a que el canon lo tenga en el olvido, viajará a través de las revisiones que se hagan de su obra, ya que, con el complot mongol, consiguió que un clásico sí se leyera en las letras mexicanas. Yo creo que todavía está por verse toda la herencia que nos va a dejar el complot mongol. Creo que es uno de esos libros que se convierte en un clásico y que va a pervivir todavía muchos años, y yo confío en que en el momento en que algún editorial se decida a reeditar sus otros libros, vamos a descubrir otro Rafael Bernal, y también creo que esa influencia va a llegar todavía más. Pero lo cierto es de que hoy por hoy creo que se trata de la novela policíaca más importante escrita en México. Pero es un autor muy prolífico, muy proteico y muy diverso. Rafael Bernal desenmascara una serie de problemas de la sociedad mexicana, desenmascara los simulacros, quita las máscaras, y los círculos literarios también son máscaras. Al menos el 28 de junio sí estará dedicado a él, porque cumpliría 100 años. Agencia N22, Alisbeth Mercado.